Hola crocheteras, bienvenidas a nuestra cuarta y última clase de nuestro cardigan primaveral. Hoy vamos a aprender a hacer las mangas. Recuerden que el patrón escrito y el kit de materiales que ha preparado Lanas Katia para tejer este cardigan están en la descripción de este video. En clases anteriores hicimos el cuerpo de nuestro cardigan y hoy vamos a pasar a hacer las mangas. Son mangas 3/4. Así que estamos por aquí donde habíamos marcado la sisa en nuestra primera clase. Aquí tenemos dos agujeros que unidos van a ser la base de nuestra manga que vamos a tejer en círculos. Así que vamos a entrar por el primero de estos agujeros. Y aquí vamos a traer nuestro color 2. Vamos a pasar al siguiente agujero de la sisa y vamos a hacer ahí un punto deslizado. Hacemos ahora 3 cadenas y pasamos al siguiente agujero donde vamos a hacer un punto V. Hacemos un punto alto, cadena y punto alto en el mismo agujero. Ya tenemos un punto V. Vamos a hacer un punto V en cada uno de los agujeros. Punto alto, cadena y punto alto en el mismo agujero. Así seguimos hasta dar toda la vuelta. Aquí me falta trabajar el último agujero de este lado de la sisa, así que ahí en ese último agujero de este lado vamos a hacer un punto V y luego nos encontramos con las 3 cadenas del principio que salían del agujero del otro lado. Así que en ese agujero del otro lado de la sisa vamos a hacer un punto alto, una cadena y buscamos la tercera cadena del principio y ahí hacemos un punto deslizado. Esto es para simular un punto V en el principio de la vuelta. Vamos a cambiar de color a nuestro color 1 y vamos a hacer una franja que llamaremos las ventanas. Empezamos las ventanas con 6 cadenas, un punto bajo en el primer punto V, en el agujero, 3 cadenas y 3 puntos altos tejidos juntos en la siguiente V. 1, 2 y 3 puntos altos tejidos juntos. Hacemos 3 cadenas, punto bajo en la siguiente V y seguimos repitiendo la secuencia. 3 cadenas y 3 puntos altos tejidos juntos en la siguiente V. Así vamos a dar toda la vuelta. Aquí trabajo el último punto bajo en la última V disponible y me encuentro con las 6 cadenas del principio. Vamos a hacer 3 cadenas y en el punto V de donde nacen las primeras cadenas vamos a hacer 2 puntos altos tejidos juntos. 1 y 2 tejidos juntos. Buscamos la tercera cadena y allí hacemos un punto deslizado.
Ya tenemos lo que será la primera fila de la franja de las ventanas. Para la segunda fila vamos a hacer 8 cadenas. Y vamos a saltar hasta el siguiente grupo de 3 puntos altos tejidos juntos. Ahí, en ese punto, vamos a hacer un punto V. Así que hacemos un punto alto, una cadena y punto alto en el mismo agujero. Ya tenemos nuestro punto V, hacemos 5 cadenas y saltamos a los siguientes 3 puntos altos tejidos juntos, donde hacemos nuevamente un punto V. Y seguimos repitiendo esta secuencia hasta terminar la vuelta. Por aquí ya estoy haciendo el último punto V, hago 5 cadenas y en el punto donde nacen las 8 cadenas vamos a hacer un punto alto, una cadena y buscamos la tercera cadena del principio donde hacemos un punto deslizado. Así haremos el punto V de cambio de fila. Así nos queda la segunda vuelta de la franja de ventanas. Vamos a hacer ahora la tercera vuelta. Vamos a empezar con 6 cadenas y directamente en el agujero de la ventana vamos a hacer un punto bajo. Luego 3 cadenas y en el agujero del punto V 3 puntos altos tejidos juntos. 1, 2 y 3. Continuamos 3 cadenas y punto bajo directamente en la ventana. Y continuamos con nuestra secuencia hasta dar toda la vuelta. 3 cadenas y 3 puntos altos tejidos juntos en el agujero del punto V. Aquí podemos ver estas ventanas que se nos van formando según vayamos avanzando con esta tercera vuelta. Muy bien, por aquí ya estoy terminando. Hago las últimas 3 cadenas después de la última ventana. Y en la V de la fila anterior vamos a hacer 2 puntos altos tejidos juntos. 1 y 2 puntos altos tejidos juntos. Buscamos la tercera cadena. Y ahí vamos a hacer un punto deslizado. Y con esta tercera vuelta ya terminamos nuestra franja de ventanas que nos debe quedar de esta forma. Vamos a cambiar de nuevo a nuestro color 2 con el que vamos a hacer una vuelta de V's. Empezamos con 3 cadenas
pasamos al punto bajo, donde hacemos un punto V, punto alto, cadena y punto alto. Y buscamos el grupo de 3 puntos altos tejidos juntos y ahí hacemos otro punto V. Y así seguimos trabajando puntos V sobre los puntos bajos y sobre los 3 puntos altos tejidos juntos. Por aquí estoy haciendo la última V en el último punto bajo. Y para terminar voy a buscar el punto donde nacen las cadenas. Y ahí vamos a hacer un punto alto. Una cadena y un punto deslizado en la tercera cadena del principio. Muy bien, después de esta vuelta de V's vamos a volver a hacer una franja de ventanas, pero esta vez con nuestro color número 3. Así que cambiamos de color y empezamos una franja de ventanas. La diferencia es que con este color vamos a hacer una franja más ancha. Vamos a hacer una franja que incluye 2 vueltas de ventanas. Vamos a verlo. Así que empezamos como hicimos para la otra franja de ventanas con 6 cadenas y un punto bajo en la primera V disponible. Después 3 cadenas y 3 puntos altos tejidos juntos en la siguiente V. Ahí están los 3 puntos altos tejidos juntos. Y así seguimos repitiendo todas las instrucciones de esa franja de 3 vueltas de las ventanas hasta lograr nuestra franja de ventanas con este nuevo color. Ahora vamos a repetir las filas 2 y 3 de la ventana para hacer una franja un poco más ancha, como ya les comenté. Así que volvemos a hacer la fila 2, que recordemos es la fila de las V's. Así que empezamos con 8 cadenas y saltamos al primer grupo de 3 puntos altos tejidos juntos, donde hacemos nuestro primer punto V. Y así seguimos repitiendo las instrucciones de las vueltas 2 y 3 de esa franja de ventanas. Y el resultado va a ser el siguiente. Vamos a obtener 2 franjas de ventanas. Aquí tenemos entonces una vuelta 1, 2 y 3 y luego 2 y 3 repetidas. Vamos a volver a cambiar de color, esta vez a nuestro color 4, con el que vamos a hacer una vuelta de V's igual a las que hicimos con el color 2. Así que hacemos 3 cadenas, una V en el primer punto bajo, una V en los 3 puntos altos tejidos juntos y así seguimos avanzando hasta terminar la vuelta. Vamos a fijarnos en el diagrama para esta clase para las próximas 2 vueltas, que van a ser una franja de ventanas en color 1
y una línea de V's en el color 4. ¿Vale? Así que hasta ahora va nuestra manga de esta forma. Ahora vamos a hacer unas vueltas de V's solas. Vamos a hacer una vuelta de V's en nuestro color 5, siempre empezando con 3 cadenas y trabajando una V en cada V de la vuelta anterior. Esta será en color 5. Así damos toda la vuelta. Al llegar al final hacemos un punto alto, una cadena y un punto deslizado en la tercera cadena del principio para hacer esa V de cambio de vuelta que ya sabemos hacer. Vamos a cambiar ahora de color a nuestro color número 2, con el que vamos a hacer 3 filas seguidas de V's. Vamos a olvidarnos un ratito de las ventanas. Aquí tengo esas 3 filas de V's, son 5 en total, cambiando de color. Y ahora vamos a hacer la última franja de ventanas con color 4. Va a ser una franja de ventanas doble, como la que tengo aquí en blanco. Así que empezamos con nuestras 6 cadenas, como ya sabemos, y hacemos esa franja de ventanas doble, como ya aprendimos a hacerla. Al terminar nuestra franja de ventanas doble, ya estará lista nuestra manga, que ha quedado de esta forma. Recuerden, es una manga 3/4. Si quieren seguir añadiendo filas, pueden hacerlo, pero nosotros en el proyecto oficial ya vamos a dejarlas de esta longitud. Este hilo que cortamos podemos esconderlo y ya estará listo nuestro cardigan para estrenar. Espero que les haya gustado este proyecto, que se hayan divertido tanto como yo. No olviden suscribirse al canal para estar al tanto de todas las novedades. Ya nos vemos con próximos retos y nuevos tutoriales. Un abrazo y buen crochet.